La escalada entre Israel e Irán sigue su curso luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara un ultimátum a Teherán para firmar cuanto antes un nuevo acuerdo nuclear. Sin embargo, el temor por una guerra regional en Oriente Medio va en aumento, donde Israel podría cruzar límites que amenacen su propia existencia. Por un lado, 20 meses de genocidio en la Franja de Gaza no han conducido a una solución que aumente la seguridad del Estado de Israel a pesar del apoyo incondicional de Estados Unidos. Por otro lado, Tel Aviv intenta derrocar al régimen iraní, provocando que Israel se enfrente ahora a una guerra total en múltiples frentes con consecuencias impredecibles ante los diversos escenarios geopolíticos globales actuales. ¿Cuáles son las causas del conflicto? ¿Qué implicaciones tendrá para la región y para la configuración geopolítica? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Lo Marginal en el Centro. El día de hoy contamos con dos expertos de lujo para hablar sobre un tema tan importante como es el conflicto que se está viviendo en Medio Oriente, en Asia Occidental también se le conoce, y es el conflicto que comienza desde hace ya bastante tiempo, pero que nos convoca ahora por una nueva escalada que se da a partir de los ataques de Israel en contra de Irán. Para hablar de este importante tema tenemos a Moisés Garduño García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de Oriente Medio, es doctor en estudios árabes e islámicos contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid y maestro en estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias, maestro Hecatl. Un gusto estar aquí con ustedes y su audiencia y gusto saludar a la doctora Nidia también. Tenemos también a nuestra querida invitada, Nidia Gremí, internacionalista por la UNAM, especialista en geopolítica e inteligencia, colaboradora en diversos medios nacionales e internacionales, miembro del Centro de Investigaciones Geopolíticas de Energía y Medio Ambiente. Bienvenida, Nidia. Muchas gracias, encantada y muy oportuna este abordaje. Como mencionaba, en la madrugada del 13 de junio, Israel lanzó una salva de ataques en contra del programa nuclear y en contra de generales de Irán, lo cual dio inicio a una escalada de este conflicto, que no es un conflicto nuevo, que podría rastrearse décadas, y que al menos yo personalmente pudiera decir que está muy conectado con lo que se viene dando en Gaza, lo que se viene dando en Cisjordania, lo que se viene dando en Líbano, a partir de octubre de 2023, sobre todo, y con algunos otros actores que han estado participando en esta región. Podemos hablar de Hamas, por ejemplo, de Hezbollah, etcétera, etcétera. Entonces, para comenzar a entrar en este tema tan importante, quisiera empezar contigo, Moisés, que nos compartieras desde tu punto de vista cuáles son las causas estructurales del conflicto que hay actualmente entre Israel e Irán. Primero, ¿cuáles son las causas estructurales? Y segundo, ¿por qué se da esta escalada del conflicto en este momento específicamente, en esta coyuntura tan importante? ¿Por qué decide Israel atacar a Irán cuando Irán está metido en unas negociaciones con Estados Unidos para poner en marcha un nuevo acuerdo sobre la energía atómica que se está manejando en el país persa? Claro que sí, Hecatl. Una de las causas estructurales que vemos de este conflicto tiene que ver con el auge del gobierno de la Revolución Islámica de Irán, que se da desde 1979. Esa revolución que se da en Irán realmente cambió la forma en la que Irán venía orbitando de un área de influencia proestadounidense hacia un área de influencia antiimperialista y antisionista. El proyecto que emergió de esa revolución se conoció como el proyecto del Imam Khomeini de la Revolución Islámica de Irán, aunque en realidad hubo una participación muy grande de varios grupos políticos, incluyendo marxistas, comunistas y también algunas milicias pertenecientes a grupos indígenas minoritarios, como kurdos o árabes, incluso baluchis también. El problema para Estados Unidos de esa revolución fue que todo el poder energético de Irán
el petróleo que puede exportar, el gas que ahora sabemos que tiene, el control del estrecho de Hormuz, y después también el programa nuclear que se desarrolló a lo largo de los años 90. Todo este poderío energético y geopolítico, pues digamos, se perdió como uno de los pilares fundamentales del poder global de aquel momento, y sirvió, por otra parte, para que Irán completara un proyecto político muy diferente al que quería Occidente. Eso es básicamente lo que tiene en pugna a Estados Unidos a Israel, tomando a Israel como una de las principales alianzas que tiene Estados Unidos en la región, y pues, generalmente como una proyección del modelo estadounidense hacia el Medio Oriente. Y esta coyuntura se va a dar a lo largo de diferentes puntos de inflexión, incluyendo la guerra que tuvo Irán contra Irak en los años 80, donde por cierto Estados Unidos apoyó a Irak. Otra coyuntura fue la coyuntura después de la Guerra Fría, que implicó una serie de críticas al proyecto iraní, un proyecto reformista que reconstruyó el país después de la guerra con Irak, y después el famoso postulado de la crisis, o también considerado como el del choque de civilizaciones por Samuel Huntington, que satanizó a los iraníes, prácticamente reduciéndolos a entes terroristas, amenazas globales, integrantes del eje del mal, entre otros estigmas con los cuales se fue retratando. Así, el programa nuclear y el programa de misiles que empezó a desarrollar Irán desde los años 80-90 hasta la fecha fue desarrollándose como una principal amenaza a la existencia del Estado de Israel, considerando el Estado de Israel como principal alianza de los Estados Unidos en la región. Y en esta coyuntura específica del ataque del 13 de junio se da conectándose con otros elementos, como por ejemplo la crisis de Gaza, el genocidio que se está llevando a cabo desde octubre del 2023, pero algo muy importante que se tiene que destacar es el auge de la derecha a nivel global. Esto es muy importante porque se conjugan intereses de Benjamin Netanyahu, élites políticas globales cercanas a Donald Trump, élites que incluso viven en Estados Unidos cercanas a un proyecto anti-iraní como el de la familia Reza Pahlavi, que en conjunto comparten intereses de un expansionismo supremacista en el Medio Oriente, con Israel como la punta de lanza de este proyecto, lo cual implica expandir las fronteras de Israel, expulsar a los palestinos de Gaza y atacar no solamente el programa nuclear de Irán, sino también el corazón del establishment político de la República Islámica para consumar este proyecto. Esos son los elementos que a grandes rasgos podemos comentar para esta primera pregunta que nos haces, Ejecatl. Sí, gracias, Moisés. Nidia, no sé si quisieras añadir, quizá abordar un poco más la coyuntura del momento. ¿Cómo es que, una pregunta que yo tengo es, ¿cómo es que desde el alto mando de Israel se decide interrumpir abruptamente, una vez que se están llevando a cabo negociaciones entre Estados Unidos e Irán, interrumpir abruptamente lanzando esta serie de misiles pues tan escandalosos, tan aparatosos? Algunos han señalado que se trataba más bien de una especie de táctica de Estados Unidos trabajando de la mano con Israel para bajar la guardia de Irán, que Irán se mantuviera tranquilo, pensando que hay negociaciones, que la diplomacia está funcionando y de repente asestar un golpe militar de parte de Israel. Por otro lado, se ha señalado también la hipótesis de que se trata de una acción absolutamente libre de Israel, que ni siquiera pues cuestiona o que ni siquiera pregunta, sino que decide atacar, intervenir. No sé cuál es tu punto de vista sobre esta coyuntura, Nidia. Pues yo tengo la percepción de que este ataque del 13 de junio, pues se cocinó a fuego muy lento desde hace varias décadas incluso. La estrategia ya estaba definida y bueno, esta ofensiva tenía por objetivo pues marcar este punto de inflexión en primer lugar como una apuesta estratégica para definitivamente aislar a Irán, aislarlo militarmente, incapacitarlo para responder, humillarlo diplomáticamente, porque aunque estaban llevándose a cabo las diálogo entre Estados Unidos e Irán, a 2 días después iba a haber una ronda, la sexta ronda de negociaciones para definir los términos del acuerdo nuclear.
Obviamente eso no solo no estaba en la agenda de la cúpula de la ultraderecha que forma la coalición de gobierno en Israel, sino tampoco en la agenda de la tecnopolítica que ha estado gobernando en esta presidencia de Estados Unidos. Yo creería, pensaría en todo caso que con Trump de regreso en la oficina oval, Israel estimó que era el momentum para lanzar toda su campaña, y lo vimos, antimilicias en Líbano contra Hezbollah, con los simpatizantes de Occidente en Siria, hasta que empujan y sacan a Al-Assad, y por supuesto también combatir a este grupo de Ansar Allah en Yemen. Lo ha dicho el jefe del ejército israelí, era una ventana de oportunidad que no podíamos desaprovechar. Y efectivamente lo hacen. No era solo el acuerdo en términos de permisividad de un proyecto nuclear para el desarrollo pacífico, sino por supuesto lo que estamos viendo es van por el cambio de régimen, expandir la presencia, poder y control anglo-sionista regional, y por supuesto dominar con una visión de talazopolítica, dominar el Golfo Pérsico, Hormuz y Bab al-Mandab. Solo Irán se oponía a este objetivo, y por lo tanto, pues se lanzan contra ellos. El que Donald Trump no estuviese ni enterado ni de acuerdo me parece increíble. Vuelvo a lo mismo, porque es un proyecto que han cocinado ambos actores a lo largo de 46 años, como se ha citado, desde que inició la Revolución Islámica, con este proyecto, pues obviamente de autodeterminación, ¿no? Entonces, y con una comunidad internacional sumamente permisiva con Israel. De modo que esta ofensiva pues fue mostrar el músculo de un actor que nació siendo belicista y que ha podido proyectar su expansionismo a todo nivel. Sí, lo que está pasando ahora entre Israel e Irán me parece que no podría entenderse únicamente con los actores regionales, ni siquiera una dinámica que pudiéramos decir exclusivamente entre los pueblos árabes, Irán también por un lado, y por otro lado Israel, sino que necesariamente pues tenemos que hablar de las potencias extrarregionales, ¿no? ¿Cómo es que estas potencias intervienen, determinan, quizá, condicionan, facilitan algunos recursos eh, para que se lleve a cabo este conflicto y cómo es que se benefician también de este conflicto, como ya lo venían mencionando? Quisiera que pasáramos entonces a un nivel de análisis un poco más general, un poco más macro. ¿Cómo es que intervienen las diferentes potencias, si es que hay alguna intervención, las potencias extrarregionales en este conflicto? Me parece que en el caso de Estados Unidos es más o menos claro, pero pudiéramos abordar un poco más. Y también hablar de las otras dos grandes potencias, que se habla poco, pero que es Rusia, por un lado. Sabemos que Rusia pues era uno de los grandes aliados del gobierno de Bashar al-Assad, que le permitió al gobierno de Bashar al-Assad durante varios años mantenerse en el poder, a pesar de que había pues una ofensiva militar muy fuerte proviniendo de Estados Unidos, de Israel también, pero no solamente, también había esfuerzos desde Turquía, por ejemplo, ¿no? Esfuerzos apoyados pues por los países del Golfo, etcétera. Entonces, Rusia tiene también una participación importante en este teatro. Al menos en el caso de Siria era así, es también un aliado muy importante de Irán. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es el papel de Rusia, de Estados Unidos y de China, si es que hay alguna participación de China? O cómo se estarían viendo las cosas desde estos tres actores extrarregionales, cómo influyen en este conflicto? No sé, Nidia, si pudiéramos comenzar contigo en esta segunda etapa. Sí, Hecatl, pues yo empezaría diciendo que no olvidemos que Irán es miembro de los BRICS Plus. Esto significa, desde luego, esta interrelación que no solo es comercial. Yo diría que tiene una mira más amplia,
pero que además ellos en algún momento dicen somos la cooperación sur-sur y esto trasciende lo comercial. Entonces, bueno, pues Irán como miembro de los BRICS obviamente tiene gran relación y desde antes histórica con Rusia, al que por supuesto tendríamos que hacer un paréntesis y recordar que Trump se dice muy obviamente que el único interlocutor al que escucha Trump es Vladimir Putin. De modo que en este gran conflagración que se dio, pues Putin dijo que estaba del lado de Irán. Entonces algo habrá escuchado Trump. Por otro lado, no podemos olvidar el importantísimo rol que ha estado jugando China con, tú lo conoces bien, Ejecatl, con esta iniciativa de la faja y la ruta, a donde apenas en mayo se inauguró la vía ferroviaria transcontinental Xi'an-Afrin entre China e Irán, que es una ruta de 8.000 kilómetros que obviamente todos los demás países de la región que van cruzando se están entrelazando y que pues redefinirá el comercio entre Europa y Asia, ¿no? Abarata costos, pero también sitúa a Irán como un actor clave de la mano de China. Por lo tanto, vimos también declaraciones muy fuertes de la vocería del Ministerio del Exterior, en este caso, pronunciándose en contra de lo que llamó abiertamente la agresión de Israel y reafirmando su alianza estratégica con Irán. Por supuesto, también vimos a Turquía protestando sobre esta situación, pero también no olvidemos a estos otros actores que a veces se les llama periféricos, pero que no dejan de ser muy importantes e interesantes, como Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán. También vimos a un Pakistán que se posiciona y dice, yo estoy del lado de Irán, cuando todos los demás habían sido, pues, digamos, debilitados previamente, y me estoy refiriendo a Hezbollah y me estoy refiriendo a Siria, ¿no? Entonces, estamos viendo movimientos en el tablero muy interesantes y también con pronunciamientos que diríamos hasta valientes, porque vemos del otro lado a una Europa que se queda como que callada, aunque por ahí Francia estaba tratando de hacer algún juego, ¿no? Pero bueno, vemos bien claro en la película cómo están China, Rusia y los otros países periféricos, que podríamos llamar. Sí. Me parece que desde Europa incluso ha habido un posicionamiento mucho más pro Israel, pro Estados Unidos, al menos directamente desde las autoridades del Reino Unido, por ejemplo, señalaron que Irán estaba atacando a Israel y pues básicamente negaron el derecho que tiene Irán a defenderse de pues un ataque militar que está recibiendo, el derecho a la defensa. Pero sí, me parece que es muy importante, ¿no? Cómo todas estas potencias intervienen. Y una de las preguntas que ha estado en el aire ahora en esta coyuntura es, bueno, podemos ver que Estados Unidos no solamente tiene un acuerdo, pues, estratégico muy estrecho, muy profundo con Israel, sino que incluso ya participó de manera directa enviando estos bombarderos, atacó las bases del programa nuclear de Irán. Y entonces vemos cómo Israel está abiertamente apoyado, no solamente en términos discursivos, políticos, sino militarmente por Estados Unidos. Del otro lado vemos a un Irán que si bien recibe un posicionamiento político por parte de China, de Rusia y de otros países, parece que militarmente está solo, parece que cuenta únicamente con sus propias fuerzas. No hemos visto a un Rusia que lance algunos misiles, por ejemplo, en contra de Israel. Me parece que es un escenario pues más o menos difícil de imaginar, difícil de ver. O que mande tropas, por ejemplo, mucho más complicado todavía. Y ni hablar del caso de China, ¿no? Eh,
se ve que hay aquí pues una manera diferente de intervenir en este conflicto, si es que hay una intervención. Entonces, parece que Irán efectivamente, pues como si se encontrara solo, ni siquiera podemos decir que tenga el apoyo militar de los países árabes de la región. Jordania, por ejemplo, pues se sabe, lo hemos visto otras veces y ahora lo volvimos a ver, cómo incluso participa interceptando misiles que van desde Irán hacia Israel y más bien apoyando pues a Israel, ¿no? Entonces, no sé cómo es tu punto de vista a este respecto, Moisés, y también si nos pudieras comentar la participación que tienen Europa, Estados Unidos, China, Rusia en este terreno. Y totalmente estoy de acuerdo con las líneas generales. Tal vez sería útil recordarle a la audiencia la configuración de las Fuerzas Armadas iraníes para poder comprender su accionar en estos momentos. La configuración de las Fuerzas Armadas iraníes es una configuración dualista. Tiene dos ejércitos, un ejército regular, como cualquier otro estado a nivel internacional, que es el Artesh, y un ejército irregular que está específicamente diseñado para la defensa del régimen iraní. Son dos, es como una guardia pretoriana que funciona prácticamente en relación con el ejército regular, pero que son entes autónomos, por decirlo así. No independientes, porque sí hay una cadena de mando que se va a ir reconfigurando conforme se van dando las acciones, pero sí de manera autónoma y en coordinación. Ahora, considerando eso, hay que recordar que los israelíes cuando hacen el ataque sorpresa, lo que ellos llaman el ataque preventivo del 13 de junio, el cual es totalmente ilegal ante la ley internacional, asesinan 15 generales de la Guardia Revolucionaria, no del ejército regular. Eso es muy importante de saber, porque el interés del ataque era justamente debilitar al establishment político y, de ser posible, alcanzar un cambio de régimen, para lo cual la familia Pahlavi, que vive en Estados Unidos, ya se estaba frotando las manos para un plan de transición, para el cual incluso expuso un documento de 100 páginas. Eh, la cadena de mando iraní se recuperó rápidamente precisamente porque el ejército regular empezó a hacer operaciones estratégicas y de lanzamiento de artefactos balísticos junto con la siguiente generación de la Guardia Revolucionaria, que paradójicamente pues es una generación mucho más radical, por decirlo de alguna manera. Ideológicamente están mucho más y mejor entrenados que sus sucesores, que sus antecesores, y esto conllevó a que la cadena de mando se recuperara tan rápido que pudieron hacer efectivo el envío de misiles no solamente balísticos, sino hipersónicos a Tel Aviv y a Haifa, destruyendo algunos centros neurálgicos de la economía israelí. Entonces, es interesante ver cómo a las 24 horas, casi 36 horas de haberse dado el ataque sorpresa israelí, los iraníes son capaces de realizar este tipo de contraataque en proporción, con un nivel muy alto de precisión y con también un alto nivel de eficacia, considerando que la mayor parte de los ataques eran de noche. Si tú atacas de noche, tienes 70% más probabilidades de tener efectividad, aunque después esta estrategia se va a ir cambiando para ir mirando hacia un ataque de respuesta, hacia una guerra psicológica, porque también hubo ataques de madrugada y en la mañana por parte de Irán. Esto es interesante porque estratégicamente las potencias que son aliadas de Irán, tanto como bien dice la doctora Nidia, en los BRICS, como en la Organización de Cooperación de Shanghái, aliados en proyectos económicos como la nueva ruta y la franja, con este proyecto ferroviario que tiene Irán y China, no pueden hacer movimientos de manera tan inmediata, porque una de las primeras acciones que se tienen que dar es observar cómo tu aliado responde y es capaz de reintegrar y recuperar la cadena de mando frente a un modelo totalmente diferente al que estas potencias están acostumbradas, que es el modelo israelí, que está acostumbrado a ganar a través de golpes sorpresivos y aplastantes. La guerra de los 6 días, por ejemplo, con Gamal Abdel Nasser, los ataques sorpresa que se han dado en contra de Hezbollah y de los altos mandos, donde descabezaron a las más altas jerarquías de esos movimientos no estatales, frente al modelo iraní, el modelo ruso, el modelo chino, que son modelos un poco más de guerra de desgaste,
un poco más de guerra, de aguantar el golpe y de llevar al contrincante a hacer una especie de estancamiento en el campo de operaciones y desgastarlo económicamente hablando, ideológicamente hablando, psicológicamente hablando, para que entonces se genere pues un reverso donde Irán realmente ocupe las ventajas geográficas y geopolíticas que tiene y que Israel no tiene. Por ejemplo, Israel es un estado muy pequeño que no tiene profundidad estratégica, tiene que depender de los vuelos que hacen a Chipre, a Grecia y de las bases norteamericanas que tienen en los países del Golfo, mientras Irán es un país que puede aguantar este tipo de golpes, incluso aguantó los bombazos de los GB, estos aviones que llevaron GBU-57 en ese territorio tan grande que tiene Irán de más de 1.600.000 kilómetros, con lo cual estamos ante dos modelos diferentes de carácter militar. Entonces, Israel no puede golpear a Irán sin el apoyo de los Estados Unidos. Es incluso, en términos de interpretación geopolítica, se puede ver que incluso Israel funciona como una base militar de los Estados Unidos, más que como un Estado independiente, porque los ataques de Israel, considerando la profundidad estratégica que tiene Irán, no pueden operarse sin el apoyo de Estados Unidos, por lo cual estoy totalmente de acuerdo con ustedes cuando dicen que el apoyo norteamericano a los israelíes es prácticamente automático. Entonces, esto es muy importante de ver, y si quieren con esto cierro esta parte, porque así como cayó Bashar al-Assad con base en esta estrategia de golpe aplastante por parte de Israel, Rusia y China tenían que ver muy bien el nivel de recuperación o no del establishment político iraní por una sencilla razón, porque si Rusia y China estaban apostando a ver la posibilidad de que Estados Unidos e Israel arrebataran ya no uno, sino dos estados estratégicos a Rusia y a China en el Medio Oriente, considerando la caída de Bashar al-Assad y hipotéticamente la caída de Irán, entonces China tendría que haber pensado en arrebatarle un socio estratégico muy importante a Occidente en el sureste asiático y estamos hablando de Taiwán. De hecho, yo leí que ha habido una muy grande discusión al interior de la Academia China sobre si atacar o no Taiwán en estos momentos, precisamente por lo que se estaba viviendo en Irán. Creo que los chinos en la élite política militar y los rusos decidieron esperar, a pesar de que hay acuerdos de cooperación estratégica. Es cierto que no hay, por ejemplo, en el caso ruso, es cierto que no hay acuerdo de cooperación y de mutua defensa en caso de ataque del agresor, es decir, no hay envío de armas. Pero yo recuerdo el acuerdo el de Rusia y de Irán en la cláusula 3, inciso 3, donde se dice que hay cooperación en intercambio de inteligencia, donde hay cooperación en no permitir que el Estado agresor utilice territorios de Irán o de Rusia para cometer este tipo de agresiones, y otro tipo de cooperación que no necesariamente incluye el envío de armamento como lo que hace Estados Unidos con Israel. Entonces, digamos que en términos de transferencia armamentista, Irán está solo, tiene que aprender esas lecciones, pero en términos de cooperación de inteligencia, de información estratégica, e incluso de monitoreo de la situación, me parece que ha habido formas de ir cooperando con él, incluso de manera clandestina o encubierta, como normalmente se suele hacer. Entonces, son estos elementos que yo considero que ayudan a Rusia y a China a no precipitarse en un momento en el que pudieron haber caído en la estrategia israelí de golpe aplastante y no dejaron ver sus cartas disuasivas a Estados Unidos, considerando que el verdadero escenario de guerra global no es en Irán ni en el Medio Oriente, sino tiene que ver precisamente con Rusia y con China en otro escenario posterior. Sí, avanzando en este tema que hemos venido desarrollando, quisiera que fuéramos a la parte final, un poco apuntando hacia la solución, cómo desescalamos, cómo encontramos una paz duradera, permanente de este conflicto, ¿no? Hemos visto ya cómo se da históricamente las causas estructurales, coyunturales, después cómo hay una interrelación aquí no solamente de los actores regionales, sino también de las potencias extrarregionales, la participación de Europa, Estados Unidos, China, Rusia, etcétera. Pero ¿cómo llegamos a un momento en el que esto alcanza un punto de quiebre que lleve a una paz duradera? Me parece que esto es la pregunta que está ahí en el aire, que durante pues décadas, podría decirse ya décadas, pero ahora más, se convierte en algo urgente, tanto para la comunidad internacional pues como para las diferentes academias y también pues para la opinión pública, estar enterada de qué es lo que está pasando y hacia dónde se puede caminar. Entonces, no sé, Nidia, si tú pudieras comentarnos un poco, ¿cómo se puede
alcanzar, desde tu punto de vista, una paz duradera entre estos dos actores que son Israel e Irán, si se necesita únicamente que Irán renuncie a este programa nuclear, que estaría buscando hipotéticamente pues obtener la bomba nuclear para de esta manera generar pues una situación estratégica en la que haya un equilibrio de poder entre Irán por un lado e Israel. Israel ya no puede atacar tan fácilmente a Irán. Si se necesita que Irán renuncie al programa nuclear, si eso sería suficiente para encontrar una paz definitiva, si se necesita que haya un reconocimiento de Israel de los dos estados, entre Israel por un lado y por otro lado Palestina, porque Palestina es una cosa fundamental para Irán, así lo han señalado muchas veces también, y su participación también ha sido muy directa en los acontecimientos de Palestina. O también se ha planteado sobre la mesa, pues, que Israel básicamente es un actor colonial que no tendría derecho a existir, pues así como, pues un proyecto que ha venido expandiendo sus fronteras, que ha venido despojando a pueblos, territorios, recursos para apropiárselos, y que incluso Irán, si renunciara al programa nuclear, pues básicamente lo que estaría haciendo es amarrarse las manos y esperar a que en algún momento, pues, llegue el enemigo y lo destroce completamente, ¿no? ¿Cómo se puede alcanzar una paz duradera, Nidia? No sé si pudieras tú darnos tu punto de vista, de qué manera hay una solución permanente, no solamente una desescalada del conflicto, porque ahorita el conflicto se desescala, pero dentro de un año, un par de meses, podemos ver que otra vez viene una nueva andanada de misiles, pues de Israel hacia Irán, o quizá en contra de Líbano, quizá también pues incluso en contra de Siria, porque a pesar de que el nuevo régimen en Siria pues es aliado de Tel Aviv, de todas maneras hemos visto que pues Israel ha avanzado, ha ocupado más territorio sirio y ha seguido bombardeando, ¿no? Aunque parezca paradójico, pero bueno, quisiera escuchar tu punto de vista a este respecto, Nidia. Pues todos pensamos que una paz sin seguridad no es paz. Y ningún término que le ofrezca en este momento la Casa Blanca a Teherán incluye esta garantía. Y por supuesto, Irán siempre va a reivindicar su derecho al desarrollo nuclear pacífico. Ahí está el rol que no se ha destacado suficientemente de la Organización Internacional de Energía Atómica, que lo han manipulado los medios corporativos, pero que ha estado presente en las inspecciones cuando se ha dado el caso y que no ha, incluso dijo relativamente poco que no tenía elementos para afirmar que se estuviese desarrollando un arma nuclear. De modo que este argumento de paranoia para crear esta percepción de amenaza, no solo en Israel, entre la población, sino en la región, pues lo seguirá esgrimiendo Tel Aviv, sobre todo en cuanto empiece a voltear ahora la sociedad contra un Netanyahu que no les dio esa seguridad a la que estaban acostumbrados, porque recordemos que lo que ha pasado hace unos días es inédito. Por primera vez la sociedad israelí ve ataques en su territorio contundentes con el arsenal, pues tampoco no es nada desdeñable de Irán. Sobre todo lo vio la gente en Haifa, ¿no? Con este ataque a la refinería que fue muy, muy fuerte. De modo que si algo queda también flotando es que Estados Unidos no tiene ninguna autoridad, ha perdido toda su autoridad moral para ser confiable en un acuerdo. Si estaba sentado en Omán con Irán para negociar los términos de este acuerdo nuclear y lo permite que le lleguen estos ataques desde Israel, pues no tiene ninguna confianza. Ha perdido toda capacidad. Un Trump que dijo que les daba 15 días de plazo para que decidiera Irán si seguía o no con su programa nuclear, y horas después era bombardeado por sus propios aviones caza. De modo que un cese al fuego, repito, no garantiza ninguna seguridad
para Irán. Obviamente tendrán que volver los equipos diplomáticos a establecer una agenda con ciertos términos de garantía de seguridad. Pero creo que habrán todavía algunas insurrecciones por parte de la cúpula israelí, sobre todo cuando pues, han estado arreciando las manifestaciones contra Netanyahu ahí mismo. Y por otro lado, no olvidemos que en el recién concluido Foro Económico de San Petersburgo fue Vladimir Putin quien dijo: China y Rusia están acompañando el nacimiento de un nuevo orden internacional en el que no lo hemos creado, pero sí lo vamos a acompañar. Ese anuncio es muy promisorio, pues obviamente para los países que están, las naciones que están buscando pues un cambio en este escenario que no ha sido nada positivo, con este vacío de poder, como dice el doctor Garduño, que ha estado predominando, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho en juego en este conflicto porque con una mirada prospectiva, pues estaremos viendo que mantienen los fuertes vínculos entre Israel y Estados Unidos, aunque los mismos estadounidenses republicanos le han estado reprochando a Trump haber emprendido esta aventura cuando era lo que menos querían, sobre todo un gran grupo por ahí. Los únicos que han ganado, si tuviéramos que hacer el balance, son las petroleras y, por supuesto, el complejo industrial militar. Es complicado, ¿no? Confiar en un Estados Unidos que, pues, promete sentarse a la mesa de negociaciones. Y no solamente eso, sino que anuncia ahora con esta política de Trump de hacer, pues, todo básicamente a través de Twitter, anuncia un acuerdo de paz y al día siguiente se lo ve muy enojado con Israel, con Irán, diciendo que los dos, pues, no les importó, que está muy enojado con los dos, con Israel porque lanzó bombas en contra de Irán a pesar de que ya se había anunciado el acuerdo de paz. Entonces, parece que es una cuestión muy frágil, ¿no? Creo que la pregunta sigue un poco ahí, ¿no? ¿Cómo, ya para finalizar, Moisés, cómo se puede alcanzar una paz duradera entre estos dos actores, que no es el único conflicto, digamos, que hay aquí en la región de Medio Oriente, pero sí son los principales, podría decirse que son los actores más importantes, Israel e Irán? ¿Cómo se puede alcanzar una paz duradera entre estos dos actores? No para la coyuntura actual, sino de manera ya estable. Pues es muy difícil, ¿verdad? Como bien lo decía la doctora Nidia, cuando hay esta crisis de orden mundial, donde no hay un hegemón, donde hay este vacío de poder, también sufre la ley internacional, y cuando sufre la ley internacional sufrimos todos, porque en toda esta operación militar, desde incluso antes del 7 de octubre del 2023, pero con fuerza del 7 de octubre del 2023 ahora, se han violado cantidad de leyes internacionales entre Carta de Naciones Unidas, Tratado de No Proliferación Nuclear, convenios de Ginebra. Se han violado incluso los estatutos de la propia Agencia Internacional de la Energía Atómica, que prohíbe enfáticamente el ataque a instalaciones de capacidad nuclear. Cosa que, por cierto, si ocurre, como ya ocurrió, la agencia tendría que documentarlo y ahora sí que llevarlo al seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que hubiera castigo al Estado o ente agresor, cosa que no ha ocurrido, ¿no? Entonces, considerando este contexto, es muy difícil encontrar mediadores confiables cuando Estados Unidos ha perdido toda credibilidad. No es un actor que pueda hablar con todos los actores importantes en Medio Oriente. Yo creo que China sí. China sí es en estos momentos un actor que puede hablar con cualquier actor a nivel regional en Medio Oriente. Incluso China puede hablar con actores no estatales, que es muy importante también para empezar a buscar formas de desescalar y eventualmente formas de una paz más sostenida, porque China no considera a estos actores no estatales como terroristas, como sí lo hace Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, con este marco interpretativo que tiene, también se cierra las puertas al momento de ver una visión de paz
muy reduccionista. ¿Por qué? Ahora llaman a ataques preventivos, ceses al fuego, declaraciones de guerra y de paz a través de redes sociales y de un par de tweets, cosa que pues, evidentemente es tan contingente lo que vemos en redes sociales que el mismo acto de llamar a la paz, a la guerra en el mundo digital, se disuelve tan pronto como empieza cualquier otro ataque con un dron, con un misil, en el sentido de que quien lo hace es el presidente de Estados Unidos, ¿no? O sea, es una cuestión muy preocupante la que estamos viviendo. Creo que estamos viviendo un mundo nuevo, totalmente nuevo, el de la segunda posguerra. Eh, Sin embargo, creo que los fundamentos ideológicos que tenemos para construir algo alternativo a la democracia, a los derechos humanos, al sistema de derecho internacional, todavía no emerge como tal. No. Yo sé que ahora los valores como la democracia y los derechos humanos tienen una fuerte erosión, hay un desencanto global, por eso ha aumentado la derecha a nivel mundial, porque ha sido tanto el vacío de fundamento ideológico que tienen estos valores que ahora ya cualquiera puede hacer la guerra en el nombre de la democracia, en el nombre de la libertad, violar derechos humanos en el nombre de la amenaza contra el terrorismo, hacer una invasión en el nombre de la seguridad. Es decir, hay una confusión de términos y de valores que nos está llevando a un momento donde cada quien tiene que sobrevivir como pueda. Entonces, si nosotros tenemos claro este diagnóstico, sería más fácil buscar formas de paz, porque no podemos resolver un problema que no entendemos. Si queremos nosotros buscar formas de paz sin comprender todos estos cambios a nivel internacional que muy bien ustedes han expresado, va a ser mucho más difícil porque vamos a hablar en la nubosidad de la guerra, ¿no? En el humo de la guerra, y no nos va a permitir ver exactamente hacia dónde virar los esfuerzos pacíficos por mucho que lo queramos. Ahora, no todo está perdido. Sí es importante considerar que se deben de buscar mediadores que ofrezcan garantías, convertir a los actores con peso económico y energético en actores estratégicos en términos políticos. Actores como los países árabes del Golfo tienen mucho que perder si la guerra se expande en el Medio Oriente. Y si la guerra se expande y los países árabes del Golfo, que son millonarios y son cada vez más estratégicos en la inversión en este sistema financiero a nivel internacional, pierden valor, las inversiones que reciba Estados Unidos de estos países realmente se van a perder y también saldría perdiendo el ciudadano norteamericano y por ende se habría una cadena de problemas económicos que nadie en estos momentos quiere. Entonces, ir detectando estos actores como Omán, como Arabia Saudita, la propia China, que se puede también ver como un mediador interesante en algunas partes en conflicto, podría ser una pequeña ventana de esperanza para recomponer estos conflictos que yo veo como conflictos que son como un archipiélago, que están uno en Europa Oriental, otro en Medio Oriente, hay muchos conflictos abiertos en África, por ejemplo en Sudán, en el Magreb, pero que si en algún momento se empiezan a concatenar intereses a nivel global, pueden convertirse en algo que ya después nadie pueda parar. Entonces, es simplemente que la ley no sea aplicada de manera selectiva. No tenemos tiempo para reevaluar si los valores como la democracia y los derechos humanos tienen que cambiarse por otros. Creo que son buenos valores, pero hay que aplicarlos de manera integral e igual a todos los actores que lo suscriben, y eso creo que es lo que nos está faltando. Hay crisis de desconfianza, hay crisis de liderazgo también a nivel internacional, y tengo una ligera esperanza también que tiene que ver con las nuevas generaciones, los nuevos diplomáticos, los nuevos actores políticos que puedan ver este mundo que estamos dejando y de tener la voluntad política de arreglarlo frente a otro problema social que es la expansión de la derecha, de los discursos de odio, de los discursos pseudofascistas, que también están en la pelea contra estas nuevas generaciones que buscan un mundo mejor. Es un mundo de nuevas tensiones, de nuevas pugnas ideológicas, políticas y sociales,
que sin duda alguna yo creo que tenemos que trabajar siempre en la importancia de la ley y los límites que establece, hablando de orden internacional. Bueno, es un tema complejo, profundo, nos tomamos nuestro tiempo porque no se puede abordar de manera superficial. Hay que ir décadas atrás para hablar del conflicto que pues ahora estamos viendo acá entre Israel e Irán, analizar la coyuntura, analizar los actores extrarregionales y un poco las perspectivas, ¿no? Hacia dónde va este conflicto. Pero me parece que lo hemos abordado de una manera integral. Me parece que nuestros dos panelistas del día de hoy, pues expertos en la materia, han puesto puntos muy importantes para poder comprender, para poder entender mejor lo que está pasando ahora. Y simplemente para cerrar, pues comentar que forma parte, como ya se mencionaba ahorita, lo que estamos viendo ahora entre Israel e Irán, forma parte de un momento del desarrollo global en el que pues Estados Unidos, que durante mucho tiempo fue, bueno, no mucho tiempo, en realidad incluso se le llama el momento unipolar, ¿no? Durante un tiempo fue la gran potencia unipolar, pues va un poco de retirada, va en caída, económicamente ha perdido peso, militarmente empieza a verse rivalizada por Rusia, por China, tecnológicamente también ya no es lo que era, ya existen también otras ofertas muy importantes desde el lado de China, por ejemplo, etcétera. Y vemos cómo, pues, un mundo multipolar comienza ya a consolidarse, comienza a hablarse más de él, estas nuevas iniciativas, bueno, ya no tan nuevas como los BRICS, que acabamos de ver que Vietnam se incluye también a ser parte de los BRICS, ya son muchísimos estados los que son ahora miembros de BRICS. Incluso un poco se ha comentado, ¿no? Cómo hay esfuerzos para que México se empiece a arrimar un poquito. Lula hizo una invitación a la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde México con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum siempre se ha dicho no, 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 nuestras relaciones con Estados Unidos. Pero bueno, estamos en este mundo, ¿no? En el que las cosas están cambiando y pues quizás se están dando las condiciones para que este conflicto, pues tan añejo ya que hay entre Irán e Israel, encuentre un nuevo escenario donde haya una paz duradera, donde las condiciones nuevas permitan que los ciudadanos, el pueblo, los pueblos de esta región, pues finalmente encuentren un nuevo momento de paz, de tranquilidad, de desarrollo económico, que es lo que está faltando desde hace muchísimos años en esta región, ¿no? Entonces, pues ya para finalizar, agradecer la participación de nuestros dos expertos, Moisés, Nidia, muchas gracias por venir aquí a Lo Marginal en el Centro. Encantada. Igualmente encantado. Y esperemos que podamos contar con su participación en las siguientes emisiones, que nos convoquen un nuevo tema similar para hablar sobre el Medio Oriente, sobre estos problemas tan duros que se están dando y sobre todo pues para hacer un esfuerzo para que la opinión pública pueda entender mejor lo que está ocurriendo ahora y lo que hay sobre todo tras este escenario tan convulso que muchas veces no se ve. Nos perdemos en la noticia del momento, en esta acontecer tan brusco de las redes sociales y no vemos todo lo que está detrás, que es en realidad pues la fuerza estructural de lo que nos ha traído hasta este momento. Entonces, muchas gracias nuevamente. Gracias por ver nuestro programa Lo Marginal en el Centro y nos vemos en una siguiente emisión.